Muy bien, amigos, continuamos con Ánfora 2021, con las disculpas del caso a Rusela, que ya está en línea Miguel Ángel, pero estamos en la expectativa. Son 16.000 votos, Miguel Ángel. ¿Cuánto es la diferencia que hay a favor de, de Pedro Castillo en el último reporte? A ver, Hablábamos, creo, de de acuerdo a lo que 25.000 tenemos votos. acá como cifra, estamos hablando de unos 25.000 votos según tengo entendido. Voy a hacer el cálculo mientras continuamos en el programa porque también hay una nueva actualización. Ojo, atento, hay otra Nos, actualización. la matemática Atento. para nosotros no es, No, no, no es es que ya he la... sacado, solo que hay otra actualización, Néstor, porque la que Sí, hemos correcto, dado es de la de correcto, 11 con 19 minutos. Entonces correcto. están sacando otra actualización y eso es lo que tenemos que efectivamente Claro, producción va observar a en estar este atento momento. acá para poner en pantalla, Miguel Ángel, si te parece, para poner en pantalla y ahí hacemos el comentario, pero se hablaba pues de 25.000 votos en este momento a favor de Pedro Castillo y esa tendencia se va a mantener. Ya la tenemos a Rusela, ya está en el centro de la noticia, Rusela. Bienvenida, buenos días, disculpa por el tiempo, hemos tenido que alargar un poco el enlace con México, con un especialista en temas Oh, electorales. Y con esta tendencia, ¿cuál es tu primera impresión de ayer, el primer reporte que da el presidente de OMPE con una diferencia a favor de Keiko de 5% y la situación actual, que ya hace unos minutos Pedro Castillo dio la vuelta a la tortilla, como dice Flavio el mexicano, y hay una ventaja de 20.000 votos a Veinticinco favor de mil Pedro. cuatrocientos noventa y nueve votos, Néstor. Repite, por favor. bueno, 25.499 votos. Bien, 25.000 votos y faltando todavía el 6%, Rusela. Bienvenida, buenos días. buenos días, Néstor, buenos días, Miguel Ángel. Un gusto estar con ustedes nuevamente y con todas las personas que lo siguen. Realmente el flash, digamos, a boca de urna fue de Ipsos, ¿no? Y contratado por América más que por la OMPE. Y bueno, lo que dio obviamente no era la realidad, sino también había un voto oculto que después se ha hecho visible, ¿no? Eh, yo concuerdo ahí con Juan de la Puente cuando dice que fue algo, bueno, no utilizó la palabra irresponsable, pero que fue, digamos, muy prematuro, ¿no? El dar de una manera tan triunfalista porque estaba muy sonriente, en fin, o sea, como muy contento cuando dio ese primer flash, lo cual llevó, digamos, algunas celebraciones que no habían lugar, así como también algunos descontentos que tampoco había lugar porque todavía no era una cuestión oficial, ¿no? Después, cuando sale ya el conteo rápido, que es mucho más asertivo por lo que se basa no en lo que le dice el elector o la electora, no a quien le encuesta, sino lo que está en actas o lo que consta en una cédula, entonces esto ya, digamos, es mucho más asertivo, ¿no? Y veíamos que Lima, digamos, era que es la que siempre pesa como, como sede electoral, como distrito electoral, en la que siempre pesa, Lima como departamento, porque ustedes se fijan, aun cuando se divide en tres, que dice Lima metropolitana, Lima provincia, Lima provincias y Callao, realmente estamos hablando de un departamento, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo lo que ya de alguna manera se estaba enunciando en las calles, con las movilizaciones o con los mítines, en fin, ¿no? Eh, y para mí no ha sido sorpresivo, ¿no? No, debe ser porque soy optimista, pero en el sentido de que se escuchara a las regiones, creo que ahí va más mi punto, más que porque era un candidato u otro, sino porque la voz de las regiones, la voz, no de ese Perú profundo, como se suele decir, sino la voz de esa ciudadanía andina, amazónica, de centro también, que por lo general no es visible para políticos, necesitaba ser escuchada y yo creo que es parte de la justicia social, creo, que necesitábamos en nuestro país, ¿no? Ese sería, digamos,
lo primero que quería decir, y solamente un cachito para adicionar, es que, claro, una primera lectura, y una segunda cosa es que tenemos un Perú desigual, un Perú fragmentado, un Perú polarizado, ¿no? Y eso sí es más serio. Entonces, no se trata ahora solamente de decir reconciliémonos, ¿no? Sino tomar acción para que eso realmente suceda, para que la credibilidad hacia las y los políticos vuelva, pero de una manera mucho más sostenible, ¿no? Y eso significa partidos políticos que sean verdaderamente partidos políticos, ¿no? Con cuadros, con personas que formados realmente y no con venta de curules. Disculpen que lo diga de esa manera tan cruda, pero sí, siento que los partidos están siendo más eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y creo que también nos debemos felicitar porque en medio de toda esta polarización no tenemos pues estas cosas que se avecinaban, ¿no? De las que era parte del miedo, ¿no? Que se estaba tratando de colocar en nuestro país, y de que han hecho su mejor esfuerzo medios de prensa para ello, y también políticos, ¿no? Pero vemos ahora una población madura que está de todas maneras a la expectativa, pero no, digamos, petardeando, por usar un término que a algunas personas les ha encantado usar en este proceso electoral, ¿no? Sí, son varias lecturas, Rusela y Miguel Ángel, ¿no? Pero creo que sí habría que calificar lo que está ocurriendo con la votación, es la votación de los pobres, ¿no? Sin identificar geográficamente, es la votación de los pobres frente a quienes tienen ciertas comodidades que no tampoco son las plenas y las ideales en una democracia que se precie como tal, de manera que lo que viene, las tareas que se vienen son grandes para el gobernante que gane, sea Keiko o sea Pedro, y para el resto de la ciudadanía organizada, que tiene incluidos ahí los partidos políticos, que tienen una gran tarea y una gran responsabilidad democrática. Pero lo que siempre decíamos, ¿no? Estamos en tiempos de cambio y eso tiene que darse sí o sí. No hay otra alternativa para evitar que haya esa brecha de desigualdad económica, social, de servicios. Ayer Olenka Ochoa hablaba de un tema de recuperar, y coincidía contigo, Rusela, cuando decía no vienen tiempos de reconciliación, porque reconciliación es cuando estamos en el mismo nivel de oportunidades y etcétera, etcétera, etcétera. No, se viene una etapa en que hay que dar de dignidad a quienes todavía no están llegando al 100% de lo que ofrece la democracia en nuestro país. Rusela. Creo que se ha agredido mucho a la dignidad. Creo que se ha agredido mucho a la dignidad de la ciudadanía, ¿no? Se ha considerado a ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda y tercera, ¿no? Yo creo que eso está pésimo, ¿no? Por ejemplo, el hecho no solamente de los bonos, sino de la cantidad de ofertas, sino incluso hasta ese desayuno electoral en San Juan del Urigancho, me parece que fue, con gente mirando desde el cerro. Sí. Me pareció, si uno lo pone en una foto y tú le dices ponle título a esa foto, es todo menos inclusivo, menos empático, ¿no? O sea, realmente grafica la desigualdad de una manera muy clara, ¿no? Y no sé cómo decirlo ya, pero en todo caso la desigualdad, para no usar otros términos, ¿no? Sí, correcto. Y en el caso del otro desayuno era algo así como estoy compartiendo, ¿no? Entonces se notaban esas dos figuras diferentes. La utilización, yo sigo hablando de dignidad, la utilización de las personas adultas mayores ha sido indignante. Me comentaba una persona que ha sido miembro de mesa, ¿no? En Jesús María, me parece, que llegó a su mesa una persona mayor con Parkinson, y que tuvo que entrar la hija, ayudarla a votar y a llevarle la mano porque simplemente no podía votar.
Entonces, estamos viendo que ha habido extremos, ¿no? O lo que se hizo en Piura, donde se intentó que, o no sé si se llegó a hacer, pero que se llevó de un asilo a 60 personas adultas mayores para que voten. Entonces, Sí, han habido, yo creo evidentemente han habido que el hecho de excesos. querer ganar a llevar exacto, excesos enormes, yo esos excesos, así haya sido una sola persona, que han sido muchas más, Correcto. considero que no se deben repetir. Tenemos que tener una sociedad que realmente vaya por la dignidad de la persona. No Esa es la podemos palabra. estar agrediendo continuamente a nuestras personas, ¿no? Correcto, correcto. Y tenemos ya un nuevo flash, Miguel Ángel. Lo vamos a poner en pantalla, Miguel Ángel, para tu lectura. Y la lectura y compartirlo con todos nuestros televidentes y conocer. Vamos, Miguel Ángel. A ver, yo tengo el de las 11:48 Este es de las de la 12. mañana, entonces Este es estamos de las 12. hablando al actas procesadas 94,266%, a favor de Pedro Castillo 50,102%, vale decir 8.418.299 votos, versus Keiko Sofía Fujimori 49.898%, equivalente a 8.384.107 votos. Vale decir, Castillo Regresa Castillo. suma 34.192 votos a su favor. Esto es 0,304%. Es decir, ha remontado Pedro Castillo más de 25.000 votos, ahora ha pasado a 34.192. Nada está dicho, de todas Se está maneras, acercando al Néstor conteo, ¿no? Uh-huh. así es. De O todas sea, maneras, realmente se está inclinando está a favor de llegando a Castillo. lo que salió en el conteo rápido. Ajá, ajá. Así es. Correcto. Esos son los resultados a esta hora de la tarde. Ha subido El entonces asunto, 9.000 el tema votos. es el tema es, estimados Néstor y Miguel Ángel, ¿qué se viene? ¿No? ¿Qué se viene no solamente en este periodo corto? La actitud y de tanto Keiko como de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo va a ser muy importante, porque son mensajes directos que se van a dar a la ciudadanía, ¿no? No solamente en lo que significa una cuestión diplomática de aceptación, ¿no? De aceptación de los resultados, sino también o sea, no solamente de una aceptación verbal, sino de una aceptación real, ¿no? Porque de la verbal no nos podemos confiar. Ya hemos tenido muchos años, varias décadas, donde lo que se nos dice es una cosa y lo que se hace después es otra. Entonces, ya creo que la ciudadanía está un poco descreída en ese asunto y necesitamos gestos y sobre todo actos importantes que nos ayuden a cancelar etapas. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que necesitamos, pasado ya, o sea, teniendo los resultados electorales, que seguramente van a ser mañana o pasado, no creo que ahora sean, o sea, que ahora terminen, ojalá, mientras más rápido mejor, pero vamos a necesitar ir cancelando etapas, ¿no? E ir asumiendo las consecuencias también de esos resultados de una manera responsable. No solamente en los partidos que han estado, digamos, haciendo el soporte central, que en este caso Perú Libre o Fuerza Popular, sino también todos los partidos aliados o las agrupaciones aliadas que también han venido haciendo su propio esfuerzo, ¿no? Su propio esfuerzo tanto en la campaña misma como en las vocerías. Entonces, ¿eso va a significar un alineamiento a nivel del Congreso? Posiblemente sí, ¿no? Y lo que de todas maneras vamos a tener que presionar como sociedad civil, espero que ustedes, que Néstor y Miguel Ángel estén de acuerdo en esto, como sociedad civil tenemos que tener un rol mucho más protagónico. Las organizaciones sociales no estamos por gusto, no estamos por las puras, digamos, ¿no? Sino que tenemos que tener la actoría que ya necesita nuestro país. Exactamente, Miguel Ángel, tu lectura, Miguel Ángel, para salir un poco de la matemática, de los 30.000 votos de diferencia de Pedro, para ir al análisis de lo que se viene y sobre todo
luego de conocidos los resultados al 100%, las tareas? De todas maneras, hay una agenda de prioridades que tiene que ser establecida por el gobierno que sea, Keiko Fujimori o Pedro Castillo, porque estamos aquí manteniendo la calma, la prudencia, porque nada está dicho todavía. Se está peleando voto a voto. Lo que sí estamos totalmente seguros es que 17 distritos electorales, equivalente a 17 regiones, han emitido su voz y han dado una calidad de alerta al centralismo limeño. ¿Cómo es posible que lugares, por ejemplo, de gran riqueza minera, Huancavelica, también Arequipa, Puno, Pasco, tengan tanto rechazo efectivamente al empresariado y a la derecha gobernante en el Perú frente a una candidatura encabezada por Keiko Sofía Fujimori que inclusive les había ofrecido el 40% del canon minero? Ni eso les ha servido. ¿Y por qué? Porque lo que reclama la población, ¿qué cosa es? Derechos. Derechos en educación, en salud, en infraestructura. Y eso se ha evidenciado, por ejemplo, con el tema de la crisis sanitaria. Primero, que no hay centros de salud al alcance de la población. Peor, el tema educativo, fracaso total, por más que puedan decir maravillas de lo que ha hecho el Ministerio de Educación. Pero en la práctica sabemos que la gente no ha podido conectarse porque se necesita, evidentemente, un celular con datos, ¿no? Y la gente mayoritariamente en algunos sectores no lo tiene. Y además, si de repente solo tienen un teléfono, definitivamente, y tienen 2 o 3 hijos, no van a conectarse a la misma hora a escuchar una clase. Pero además, la claridad de la alerta también va por este tema del desarrollo minero. Imagínense entonces la cantidad de conflictos que en este momento siguen embalsados y que pueden estallar ya ahorita nomás, sea que llegue Keiko Fujimori o sea que llegue Pedro Castillo. Entonces, ¿por qué están embalsados esos proyectos? Porque evidentemente no se ha trabajado en la búsqueda de un nuevo contrato social para hacer viable todas las inversiones nacionales y extranjeras. Un poco de mezquindad por parte del empresariado y otro tanto incompetencia del Estado peruano, especialmente a partir de los grupos o el grupo de funcionarios o estas instancias de diálogo que deben existir con eficiencia en el aparato del Estado. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué es lo que puede reclamar la gente de Huancavelica, la gente del Braen, la gente de Tiamanilla, igual de Conga? ¿Cómo es posible que Cajamarca siga siendo tan postergada? Porque evidentemente todos los recursos vienen a una caja centralizada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la redistribuyen mañana, tarde y nunca. Y claro, es fácil cuando tú eres alcalde, tú eres de provincia o de distrito, eres gobernador regional, en el presupuesto está asignado, pero recién comienzan a soltarse los fondos. Cuando debes comenzar a hacer obras a partir de enero, te lo pasan recién en abril y así sucesivamente. Esa es una práctica común que tiene que efectivamente cambiarse en este tiempo. La otra cosa es, ¿cuál es la transferencia que se ha hecho de conocimiento y de capacidad de gestión? Han dejado a su suerte a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales y simple y llanamente en espacios que hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver como ahora en las elecciones generales, es fácil acusar cuando tú nunca has transferido conocimiento, cuando tú nunca has transferido tecnología. Y lo que es más, ¿cómo es posible que para pedir, por ejemplo, un crédito con cargo al Foncomún, el alcalde distrital de la frontera de Madre de Dios, Iñapari, o tengan que venir de Yunguyo, qué sé yo, tengan que venir acá a Lima para gestionar un préstamo? ¿Cuánto se gasta en viajes y permanencia? Y encima, si no tienes el perfil para el determinado proyecto, tienes que gastar acá una consultoría inmediata, ojo, para que te puedan asignar el fondo de compensación municipal. ¿Cómo es posible eso en un país que se supone tiene una conectividad significativa en el aparato del Estado? Entonces, todo ese tipo de acuerdos, evidentemente, tienen que adoptarse de manera inmediata. Lo que sí está claro, no quiero dádivas, dame competencias.
No quiero tu regalo, no quiero tu plata, lo que necesito son derechos. Ese es el mensaje clarísimo. Ahora, ¿quién va a asumir la responsabilidad de resolver este tema? Todavía hay que esperar con paciencia y prudencia los resultados de la ONU. Pero lo que sí creo que no hay espacio es para trastabillar en el camino. Porque, por ejemplo, irlo de un momento a otro, a un cambio de la Constitución per se, porque así lo han hecho en otros lugares del planeta, y aquí nomás en Chile, un momentito. ¿Cuál es la línea de base que cada uno de los países de América Latina que han querido cambiar su Constitución han tenido como referencia? ¿Correcto? Entonces, aquí en el caso del Perú, ¿qué es lo más conveniente? Y hay que sentarnos a la mesa y dialogar sobre las oportunidades que tenemos. Porque en una situación de crisis, mira, si nos vamos a enfrentar en que cambie este artículo, cambie el otro, ahí van a venir exactamente los peores problemas, cuando lo primero que tenemos que es dedicar todas y cada una de nuestras fuerzas a resolver el problema de la salud y a reactivar la economía, en primer lugar. Sin salud no hay reactivación. Entonces, es un binomio que tenemos que encarar en este momento, tan pronto se sepan los resultados, o de repente Francisco Sagasti se anima a decir, voy a acelerar un poco más todas las acciones que no hice en lo que he avanzado hasta ahora. Pero evidentemente se necesita también un soporte legislativo, que ya sabemos, el Congreso tiene su propia agenda, quiere llegar el 28 de julio con otro tipo de señales. Puede ser que si en una nueva oportunidad los congresistas que ya se van sean reelegidos más adelante. Esa es la visión, el panorama que yo estoy observando, evidentemente para compartir también algunas ideas y sugerencias con ustedes aquí en esta mesa de debate público y por supuesto haciendo uso de toda nuestra libertad. Totalmente, totalmente de acuerdo, y es que lo cierto es que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y tiene que actuar quien gane las elecciones, actuar con mucha inteligencia y siempre buscando el consenso, ¿no? Lucela. Ahora, a mí me parece que no debemos tener ni miedo ni cortapisas a los cambios. Mi madre siempre decía que es mejor hacer un nuevo vestido que, digamos, que desarmar uno y construir uno nuevo, porque quedan muchos huequitos y quedan las huellas, y no siempre esas huellas son las mejores. Entonces, en este caso me parece muy importante que en analogía tengamos la disposición, la ciudadanía, los políticos, el Estado, ¿no?, el empresariado, tengamos esa disposición para mirar sin anteojeras, ¿no?, esa nueva definición de país que necesitamos, porque obviamente tenemos un 50% de ciudadanas y de ciudadanos que nos están diciendo este modelo social, económico, esta constitución no nos representa porque no nos incluye. Entonces, si nosotras no escuchamos esas voces, entonces ya yo creo que estaríamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no?, de generar cambios que permitan la inclusión y el ejercicio de derechos, como muy bien decía Miguel Ángel, ¿no? En la agenda están los temas de derechos, pero no solamente derechos, así en términos generales, sino está la agenda del derecho de la igualdad de género, que es muy importante y que es la base porque pone a las personas en el centro, mujeres y hombres, y la diversidad. Entonces también estamos hablando de personas LGBTI en este tema, estamos hablando de etnias, estamos hablando de todo este asunto de racismo, todo este asunto de la nueva valoración cultural y los saberes. Entonces creo que nos debemos dar esa oportunidad, y yo sí estoy porque se discuta ese asunto de la Constitución, ¿no? En ese sentido que estoy diciendo, y más que estar cambiando un artículo y este otro y poniendo un parche que, como bien alguien dijo, ya hay cantidad de artículos y cambios o de artículos cambiados, y sin embargo no cambiamos, no realmente la visión de país que tenemos y la visión y el sentido de bienestar. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que realmente el Acuerdo Nacional funcione. Tenemos una entidad. Bueno, esa tiene que funcionar. Y tiene que funcionar como el gran articulador. Y
sí, y hacer de ese organismo, ¿no?, un organismo realmente de concertación, ¿no? No de conciliación. Esa palabra me gusta para algunas cosas y para otras realmente no. Y en este caso, que estamos hablando de cuestiones más profundas y de cambios profundos sociales, económicos, políticos, yo creo que necesitamos más una concertación que una conciliación, que son dos términos, como digo, diferentes. Y en este asunto de la concertación, voces pares. No queremos voces tuteladas, ¿no? Entonces necesitamos una paridad de mujeres y hombres ahí en la representación. No, no es que la voz de los hombres sea menos que las mujeres o que la voz de las mujeres sea menos que de los hombres, simplemente que tenemos perspectivas diferentes y eso está muy bien. Viva ahí las diferencias, vivan las diferencias ahí, ¿no? Pero necesitamos esas voces de ambos, entonces, y por supuesto de la representación indígena, de la representación de los pueblos originarios. Y ahí este asunto de la licencia social, el asunto de la consulta, pero no esta consulta a la cual se llama para tener una reunión, ¿no?, y se les hace firmar la asistencia y después se dice que firmaron la aceptación a tener minería, ¿no?, sino realmente a una aceptación mucho más, como diríamos, real, ¿no? Real. Es decir, esta voz de las personas es aceptada y realmente sí tiene que haber estudios de impacto ambiental muy profesionales y bien hechos para la minería, como también la licencia social. Entonces, estamos hablando de cuestiones muy grandes, muy profundas. Estamos en medio de una pandemia y eso es lo primero que debemos atender. Estoy plenamente de acuerdo en eso. Debemos atender también la educación, el tema de la educación y el tema de cómo volvemos a la educación presencial, y eso también está enlazado con lo de las vacunas. Este asunto de la reactivación económica también está enlazado con lo de las vacunas, o sea, todo nos lleva, digamos, hacia ese tema de las vacunas, ¿no? Pero si no vemos también esto otro, en la perspectiva de esta dignificación y de derechos, me parece que estamos poniendo una base un poco light, y yo creo que no es posible seguir en esa misma base light. Estamos mirando a Colombia, estamos mirando a Chile, estamos mirando a México, estamos mirando a nuestros pares cercanos y viendo este asunto de la geopolítica, y yo creo que como país tenemos que mirarnos y decir cuáles son estas propias decisiones que tomamos nosotros y que son el ejemplo para otros países y no al revés, ¿no? Entonces, algo así como ni calco ni copio, pero en el sentido de esta política, de esta nueva geopolítica. Correcto, cambios estructurales es lo que se necesita. Muchas gracias, Rusela. Completamente. Como siempre, muchas gracias, Rusela, por la oportunidad. Vamos a seguir conversando porque estamos en este tema que se llama Agenda Perú y que lo tenemos nosotros en BIS, y con la colaboración de profesionales y especialistas como tú, Rusela, creo que vamos a lograr los objetivos de fijar realmente las bases de una nueva sociedad en nuestro país, que creo que es la aspiración de quienes están votando hoy día y están pidiendo los cambios a gritos. Muchas gracias, Rusela. Hasta cualquier momento. Debemos estar conversando antes del día sábado con lo que está ocurriendo. Vamos a ir. Gracias, Rusela. Gracias por la oportunidad.